Les invito a abrir sus Biblias, por favor, al libro de Efesios, capítulo 6. Libro de Efesios, capítulo 6. La semana pasada no terminé con el mensaje, bueno, por el programa y el tiempo estaba muy ajustado. Entonces no pude decir o mostrar todo lo que tenía que decir. ¿Amén? Así que vamos a ampliar un poquito más el día de hoy, porque hablando acerca no solamente de las madres, sino de los padres, en realidad a todos los jóvenes que están con nosotros, a todos los hijos presentes, bueno, y en realidad a todos nosotros, porque somos padres, pero al mismo tiempo somos hijos también, amén, somos hijos, en realidad para toda la iglesia, hablando acerca de la responsabilidad que tenemos hacia nuestros padres, la responsabilidad bíblica, y quiero hablar en esta mañana, compartir con ustedes tres responsabilidades bíblicas, tres responsabilidades básicas que tenemos hacia nuestros padres. Tres responsabilidades bíblicas hacia nuestros padres. Así es que vamos a leer Efesios capítulo 6, versículo 1, y después vamos a orar. Efesios capítulo 6, versículo 1. Todos juntos lo leeremos, por favor. Comenzamos. Amén. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Oremos. Señor, gracias te damos por este día, Padre amado. Gracias por la bendición de poder tener la libertad, Señor, para poder congregar como iglesia. Gracias por la oportunidad de comenzar este día, Señor, alabándote y reconociendo tu grandeza, Señor bendito. Pedimos en esta mañana que bendigas tu palabra, pedimos que puedas hablar a nuestros corazones, Señor, y podamos salir con decisiones firmes, Señor, para poder tener un buen testimonio como hijos, Señor. Y pedimos también por cada joven presente. Pedimos, Padre, por cada creyente en esta mañana, ayúdanos a guardar tu palabra, Padre, y poder honrarte. Gracias por la bendición de nuestros padres. Gracias por la bendición de tenerlos con nosotros. En tu nombre lo agradecemos y lo pedimos todo. Amén. Muy bien, la primera responsabilidad hacia nuestros padres es la obediencia, la obediencia. Efesios capítulo 6, versículo 1, el versículo que acabamos de leer, dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. En realidad, el tema de la obediencia es uno de los temas que está implicado en la Biblia a lo largo de toda la Escritura y sobre todo en el Antiguo Testamento. Sobre todo en el Antiguo Testamento. Ya desde los 10 mandamientos está toda la explicación. Dios es muy enfático. Dios desea que nosotros entendamos que la obediencia a los padres es parte vital del desarrollo cristiano. Dicho en otra forma, no podemos ser buenos cristianos y no tener buena relación con nuestros padres, específicamente en el tema de la obediencia. Por ejemplo, en el libro de Proverbios 6:20 dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Proverbios 1:8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no no desprecies la dirección de tu madre. En el libro de Efesios nos dice que esto es justo. Entonces la obediencia a los padres es un tema que se maneja a lo largo de todas las escrituras de forma explícita y de forma implícita. Lo vemos a lo largo de todas las escrituras. En el libro de Efesios nos decía que esto es justo. ¿Por qué obedecer a nuestros padres? Recuerda, hermano, en las escrituras la obediencia a los padres no está condicionada. Es un mandamiento. Es un mandamiento. Entonces es la obligación, es el deber de todo creyente, es el deber de los hijos obedecer a sus padres. ¿Por qué? Porque simplemente esto es justo, esto es lo que debe de ser. Es decir, cuando un hijo obedece a su padre, no le está haciendo un favor a su padre. Amén. Y el padre no debe tomarlo como que está haciendo algo excepcional. Hijo, te voy a premiar porque de verdad eres un hijo tan obediente. Bueno, si usted quiere premiarlo, está bien en el sentido de tratar de estimular. Pero recuerde, está haciendo lo que es correcto, lo que es justo, lo que tiene que hacer, lo que se debe de hacer. No es algo excepcional, no es algo que, bueno, yo quisiera escoger. No, simplemente es un mandamiento y así lo tiene que tomar el hijo y así lo tenemos que tomar los padres. Ya, nosotros nos sentimos contentos como padres cuando nuestros hijos obedecen, sin duda. Pero recuerde, el tema de la obediencia no es un tema que podemos manejarlo de forma opcional. Bíblicamente es un requisito, es un mandamiento, es una ordenanza bíblica, el tema de obedecer. Colosenses, por favor, capítulo 3, versículo 20. Colosenses 3, 20. No solamente es justo, el libro de Colosenses nos dice que esto agrada al Señor.
Colosenses 3:20. La obediencia de los hijos a los padres no solamente es un tema de justicia, no solo es un tema establecido por Dios, sino que esto agrada al Señor. Si el hijo dijera, pero pastor, eso es demasiado, en todo, voy a obedecer en todo, eso es demasiado. Bueno, ese es el patrón bíblico, ¿se da cuenta? Ese es el patrón bíblico, porque es sujetarse a la autoridad puesta por Dios. Dios nos ha puesto autoridades en nuestra vida. Dios ha puesto autoridades en nuestra vida. Por lo tanto, esto es una de las formas en las cuales mostramos la sujeción a Dios, sujetándonos a nuestros padres. Segunda Timoteo, capítulo 3, por favor. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículos 1 y 2. Entonces recuerde, hermano, la obediencia es justa. Yo no hago un favor a mis padres cuando decido obedecer. Simplemente es justo, es mi obligación obedecer. Es un mandato estipulado por Dios. El obedecer agrada al Señor. Pero también recuerde lo siguiente. En 2 Timoteo, el apóstol Pablo nos va a dar una descripción triste de los postreros días. Y encontramos que la desobediencia a los padres es una característica pecaminosa de los postreros días. Fíjese que dice 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 1 y 2. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Marque allí, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y usted puede seguir leyendo toda la relación y verá una serie de pecados grandes, ¿verdad? Amadores de sí mismos, soberbios, blasfemos. Pero dése cuenta que dentro de esas características negativas de los postreros tiempos, ¿qué aparece? Hijos desobedientes a los padres. Desobedientes a los padres. Entonces vemos que esto no es un tema simple para Dios. El tema de la obediencia a nuestros padres no es un tema opcional. No es un tema que para Dios, bueno, puede ser, pero no creo que Dios esté tan pendiente de estas cosas. No, Dios sí lo está. Dios está pendiente para estas cosas. La obediencia es un tema serio para Dios. Por eso dice, es justo, agrada al Señor. El ser desobedientes a los padres marca el perfil de una persona pecaminosa. Marca el perfil de una sociedad corrupta, marca el perfil de una sociedad corroída, corrompida por el pecado. Y eso es lo que está diciendo en los postreros tiempos. Estas son las características antes que se manifieste el Señor. Pablo está diciendo, el mundo no va a ir mejorando, el mundo se va empeorando. Y quieres ver cómo será esa sociedad y empieza a presentar la radiografía de esta sociedad. ¿Y qué es lo que notamos en esa característica? Hijos desobedientes a los padres. Entonces, notemos, no es algo bueno ser desobediente a los padres. Ese es el perfil del inconverso, ese es el perfil de la sociedad corrupta, corroída. Pero el perfil de un creyente es obedecer en el Señor a los padres, como lo ha estipulado la Escritura. Eso es importante entenderlo porque esa es la responsabilidad que tenemos hacia el Señor. Lucas capítulo 2, versículo 51. ¿Qué mejor ejemplo que el del Señor Jesucristo? Lucas capítulo 2, versículo 51. El Señor Jesucristo, siendo Dios, también nos dejó un ejemplo. Y fíjese lo que dice Lucas 2, 51. Lucas 2, 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba, marque por favor ahí en su Biblia, sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Qué dice? ¿Cómo estaba Cristo en relación a sus padres? Sujeto. Se sometió a sus padres. La palabra sujeto es otra palabra sinónimo de obediencia. Obedeció a sus padres. Cristo llevó una vida de obediencia. ¿Usted cree que habría cosas que de repente sus padres, María, a pesar de que fue un instrumento escogido por Dios, lo mismo que José, un hombre piadoso de Dios, pero seguían siendo hombres? ¿Habría cosas que quizás no fue la mejor forma de pedírselas a Jesús?
Es decir, en medio del liderazgo que desarrollaron los padres, María y José, hacia el Señor Jesucristo, ¿fue un liderazgo perfecto o tendría algunas fallas? Sin duda tendría algunas fallas porque son seres humanos, eran salvos por la gracia de Dios, pero no eran perfectos. Eran seres humanos, tenían fallas también. Pero a pesar de ellos, dice la Escritura que Dios se sujetó a ellos. Cristo se sujetó a ellos. A veces nosotros queremos condicionar la obediencia, ¿verdad? A veces los hijos quieren condicionar y dicen, pero no me parece justo lo que está pasando, pero yo no considero que sea la mejor forma. No, hermanos, Dios no nos da opción. Dice, esto es justo, esto agrada al Señor. Cristo se sujetó, obedeció a sus padres en todo. Primera responsabilidad de los hijos hacia los padres, obediencia. Obediencia. Un hijo rebelde siempre es motivo de maldición en la Biblia y vamos a ver más adelante algunos versículos. Un hijo rebelde, un hijo desobediente es sinónimo, muestra de un corazón inconverso, de un corazón no renovado, de un corazón perverso. Eso es lo que la Biblia muestra. Segundo lugar, segunda responsabilidad, honrarles. Efesios capítulo 6, versículo 2, por favor. Efesios capítulo 6, versículo 2. Efesios 6:2. Todos juntos lo leemos, por favor, si es que lo tiene. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Una vez más, 2, 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Se da cuenta? Vea por favor esto. Dios no solamente demanda la obediencia hacia los padres, Dios demanda la honra. Es decir, la honra es mucho más que obediencia. La honra sin duda incluye la obediencia, pero incluye otros aspectos. Y el tema de dar honra a los padres se incluye ya desde Éxodo capítulo 20, está estipulado en la ley. Dios desea que no solamente obedezcamos a nuestros padres, sino que también los honremos. Así como la obediencia no es opcional, note por favor, la honra tampoco es opcional. Así como obedecer es un mandato en el Señor, la honra también es un mandamiento en el Señor. Honra a tu padre y a tu madre. No dice, si es que consideras, hónrale. Si te parece bien, hónrale. Si después de haber determinado un juicio en base al comportamiento de tus padres, hónralos. No dice eso. Simplemente dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Segundo lugar, el concepto de honra, hermanos, tiene que ver con el honor. No solamente quiere decir con la obediencia, tiene que ver con el honor. ¿Qué quiere decir la palabra honra? Es interesante, así que le voy a dar una descripción de lo que significa honra. Es un poco extensa, pero vale la pena poder recordar. La palabra honrar tiene que ver con la valoración. Quiere decir precio pagado o recibido, estima, precioso, valioso. Es decir, cuando yo honro es interesante que la honra tiene que ver en realidad con precio. La honra es cuánto nosotros valoramos a alguien o a algo. Por ejemplo, ¿por qué honramos a Dios? ¿Por qué adoramos? ¿Por qué honramos a Jesucristo? Porque Él nos es preciosísimo. Él nos es precioso. Por ejemplo, dice el apóstol Pedro, nos es precioso. Por eso le honramos. Nosotros honramos a algo que nosotros valoramos. Entonces, la honra va muy ligada con el precio. La honra va muy ligada con el aspecto del valor. Entonces, honrar quiere decir mostrar valor. Mostrar valor, valorar algo. Honrar quiere decir consideración y aprecio. Honrar quiere decir reconocer, estimar el mérito de alguien. También quiere decir sentir afecto o estima por alguien. Más que eso, quiere decir reverenciar, honrar, prestar atención. Fíjese, quiere decir reverenciar. La palabra reverenciar significa respetar en sumo grado, ojo, respetar en sumo grado a alguien por su dignidad.
Vea qué tal concepto. Entonces, cuando Dios nos está diciendo, honra a tu padre y a tu madre, no solamente está diciendo, obedécele. ¿Qué está diciendo? Para nosotros, nuestros padres deben ser ¿qué? O deben de tener un valor único. Debemos reverenciar a nuestros padres, tener un respeto en grado sumo. Fíjese, un respeto en grado sumo por la dignidad que ostentan. Entonces no se trata simplemente de obediencia, se trata de ir muchísimo más allá y mostrar un respeto, una apreciación, mostrar un amor, una valoración. ¿Cuánto carecemos de eso hoy en día? Amén. No necesitamos caminar por la calle, no necesitamos empezar a buscar para darnos cuenta de que esto se ha perdido, se está perdiendo y tristemente dentro de los círculos de creyentes también. Encontramos jóvenes cristianos que a duras penas obedecen a sus padres, pero mucho más encontramos jóvenes que ya no honran a sus padres. No les muestran esa valoración, ese respeto, esa veneración por su dignidad, esa estima, ese afecto en sumo grado, dice la Escritura. Eso significa honrar. Por ejemplo, el libro de Proverbios 15:20 dice, el hijo sabio, Proverbios 15:20, lo puede anotar si gusta, el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. La palabra menospreciar es lo opuesto a honrar. Mientras que honrar quiere decir levantar en alto, una reverencia, un amor único a los padres, la palabra menosprecio es lo opuesto. ¿Se da cuenta que es una palabra compuesta? Menosprecio. Mientras que la honra es darle un precio debido, el menosprecio, ¿qué cosa es? Quitarle el precio, no considerarlo justo, pagar por debajo de lo que en realidad vale. Esto no vale, esto no sirve. ¿No? Es como cuando compramos algo que no es de mucho valor, lo tiramos, lo ponemos por ahí. Esa es la actitud. El hijo sabio honra al padre, honra a la madre, los levanta, los tiene en mucha estima, mucha admiración, mucho amor. El necio, dice, el necio menosprecia, los tiene como cualquier cosa. Proverbios 23:22. Oye a tu padre, aquel que te engendró, dice, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. No la menosprecies. El valor, la honra, no solamente es cuando los padres son jóvenes, mucho más cuando los padres son ancianos, van envejeciendo. Curiosamente, se tiene la tentación a menospreciarlos cuando son ancianos. Hermanos, una cosa que debemos de aprender y enseñar a nuestros hijos es a valorar y honrar a los abuelos, a valorar y honrar a los ancianos. No los menospreciemos. A veces consideramos que su opinión no es importante porque ya son ancianos. Grave error. Su opinión es muy importante. Y aun cuando sus opiniones estuviesen desfasadas y hay muchas cosas que no conocen, eso no nos da derecho, hermanos, de menospreciarlos con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestros gestos. Muchas veces los menospreciamos. No tiene valor, no le hagas caso, el abuelo es así, la abuela es así, ya están viejos, no entienden. No, la idea es, hay que honrarlos, mostrar reverencia, respeto. Es un anciano, muy bien, mi padre es un anciano, mi madre es una anciana, voy a mostrar honra. La honra no está determinada a la juventud. Por eso la Biblia aclara, no los menosprecies. Proverbios 20:20. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. ¿Habrá gente perversa, hijos perversos que maldicen a sus padres? Sí, claro que sí. Maldecir no es honrar, es lo opuesto a honrar. Menospreciar es lo opuesto a honrar. Alguien dirá, pero pastor, yo nunca he maldecido a mis padres, gloria a Dios por ello. Pero no se trata simplemente de esperar a lanzar una maldición cuando la forma en que hablamos debe ser una forma en la que honramos a nuestros padres. Proverbios 28:24, por favor. Proverbios 28:24. Proverbios 28:24.
El que roba a su padre o a su madre, y el que dice no es maldad, compañero es del hombre destruidor. Hermanos, ¿habrá hijos que roban a sus padres? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Y cuánto más cuando son ancianos o no? Están viendo ya, los padres son mayores y están viendo qué cosa sacar, qué cosa apoderarse de la herencia, y con engaños muchas veces falsifican papeles para apropiarse de la casa, para apropiarse de los terrenos, para apropiarse de esto, y es una forma de robo, ¿o no? No, es que mis padres ya están viejos, ya están ancianos, entonces de una vez procuramos aprovecharnos de todo lo que tenga. Eso no es honrar. Dice que eso es más bien una característica del hombre destruidor. Vamos a Primera de Reyes, por favor, ve el ejemplo de Salomón. Primera de Reyes, capítulo 2, Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 19 y 20. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 19 y 20. Antes de leer la historia, le hago un pequeño resumen. ¿Quién es la madre de Salomón, hermano? Para recordar, Betsabé. ¿Y en qué situaciones llega Betsabé a la vida de David? No en la mejor situación, recordamos. Termina siendo un caso escandaloso. David comete pecado, se entromete con ella y David es tan culpable, hermanos, como lo fue Betsabé. Betsabé no es una víctima. Ella participa activamente en el pecado de David. Los dos deciden juntarse, los dos deciden, digamos, violar la voluntad de Dios. Los dos son responsables. Y conocemos la historia. Por tratar de ocultar un embarazo no deseado, David mata al esposo, ordena la muerte del esposo de Betsabé. Dios juzgó el pecado y vino una serie de tragedias en la vida de ellos. Entre ellos, la muerte de ese hijo que esperaba Betsabé. Pero algo pasa, y así como David se arrepiente profundamente de su pecado, todo parece ser que Betsabé también se arrepiente de su pecado. Porque luego que su hijo muere, dice que David se llegó a ella para consolarla, fue a consolar a su esposa, porque ya la desposó, ¿verdad? Y entonces Betsabé es una persona que no viene de la mejor forma, no tiene un pasado necesariamente limpio, a diferencia de otras mujeres en la Biblia, pero hace algo importante, cambia su vida y empieza a impactar el corazón de su hijo. Y mientras vemos que los hijos de David se caracterizan por tener una vida muy indisciplinada, se caracterizan por ser egocéntricos, se caracterizan por anhelar el poder, se caracterizan por no amar a Dios, y conocemos la escritura, uno de ellos viola a su hermana, el otro, Absalón, usurpa el trono, y entonces empezamos a ver, digamos, la carencia de David como padre en relación a los hijos. Pero en medio de todos estos hijos hay un hijo que destaca. Y este hijo es Salomón. Salomón camina con el Señor. Es obvio que su madre influyó poderosamente en sus hijos. Es notoria la diferencia entre Salomón y el resto de sus hermanos. Salomón es hijo de Betsabé, la mujer con la que pecó David. Su primer hijo murió, más adelante Betsabé nuevamente queda embarazada y su madre, la madre de Salomón, es Betsabé. Entonces, cuando ya Absalón llega al trono, su hermano ha querido usurpar el trono, Adonías, y con engaños Adonías viene a pretender a hacer un pedido a Betsabé, y Betsabé viene a interceder por Adonías. Y usted puede leer la historia, no vamos a entrar en ese tema, pero lo que llama la atención, vea por favor la forma en que Salomón trata a su madre. Dice el versículo 19 en adelante, vino Betsabé al rey Salomón, ya Salomón es rey, ya David lo ha puesto por rey, ya está sentado en el trono. Dice, para hablarle por Adonías, el hermano que había intentado usurpar el trono. Y note por favor, y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono. E hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Y ella le dijo, una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey le dijo, pide, madre mía, que yo no te la negaré. ¿Qué piensa acerca de la actitud de Absalón con su madre?
¿Amaba o no amaba Absalón a su madre? Sí la amaba profundamente. Más que amarla, ¿la honra o no la honra? Sí, por supuesto que sí. Salomón, note por favor cómo la recibe. Salomón está sentado en su trono, él es el rey. Y entendemos la costumbre cuando alguien viene, no todos pueden presentarse delante del rey, en primer lugar, pero cuando alguien viene delante del rey, ¿qué hacen? Se inclinan ante el rey, se postran ante el rey. ¿Qué hace Salomón? Está sentado en el trono, ve que su madre entra, pide audiencia con el rey, su madre está entrando. ¿Qué hace Salomón? Fíjese, ¿qué dice? Se levantó a recibirla. Ni siquiera le esperó sentado, se levantó a recibirla. ¿Y qué hizo? Más que levantarse a recibirla. Se inclinó. ¿Cómo se inclinó? ¿Así? ¿Qué dice? Se inclinó ante ella con reverencia. ¿Qué más hizo? Luego Salomón agarra y se sienta en el trono. Una silla para mi madre, no puede estar parada. Una silla. Vea, él es el rey. Está trayendo una silla para su madre. ¿Y dónde la pone? A la derecha. ¿Y qué más hace Salomón? Pide, ¿cómo le habla? Pide, madre mía. ¿Nota amor? ¿Nota afecto? ¿Nota respeto? ¿Nota reverencia? ¿Qué relación para más especial? Ahora, comparemos esta forma en la forma en la que nosotros muchas veces tratamos a nuestros padres. Amén. ¿Cuántas veces, por ejemplo, llegamos de la escuela, los muchachos llegan de la escuela, nos sentamos en la mesa, ni siquiera saludamos, que ese es un problema con el que batallamos todo el tiempo en este país, amén? Los hijos rápidamente adquieren costumbres equivocadas y no saludan, amén, no se despiden, se levantan, como decimos, ¿hemos dormido juntos o qué? Decimos en Perú, porque se levantan, no saludan, se van, no se despiden, falta de reverencia, falta de honrar, falta de respeto. Y llegan de la escuela de la misma forma, se sientan, ¿y qué están esperando? Por lo general, la comida. Y si la comida no les gustó, bueno, no se van a parar normalmente a traer el plato de comida, están esperando que mamá les traiga el plato de comida. Y si no les gustó, no hacen gestos, que no les gusta, que está muy caliente, que está muy picoso, que está esto, que está aquello, lo dejan. Y cuando terminan de comer a duras penas y con muchas críticas, levantan sus platos, ¿no? Se levantan y se van porque tienen que estudiar. Como si el hecho de tener que estudiar los exime de la obediencia o de la honra o del respeto. Como yo siempre digo, cuando alguien dice, ¿no? Los jóvenes dicen, no, es que tengo que estudiar. ¿Y para quién es el bien? ¿Es para nosotros? No, es para ellos. Eso no los exime de la honra, no los exime de la obediencia que deben dar hacia sus padres. Pero vea la actitud de Salomón, una actitud muy diferente. ¿Cómo se expresan los jóvenes hoy en día en relación a su padre y a su madre? Madre mía, padre mío. ¿No son términos despectivos? El viejo, la vieja, ¿no? Y muchos más. Yo ya estoy desfasado con la moda, a ver. Pero ve a Salomón, qué atento, se para, viene su mamá, le trae una silla, siéntate. Ven acá, le está mostrando honra. Hermanos, a veces la mamá puede estar parada haciendo cantidad de cosas y el hijo ni se inmuta, ni se incomoda. Ahora, por ejemplo, en el tema del Día de la Madre, que es un día excepcional, que en realidad debería ser así todos los días, una pregunta a los jóvenes que están acá en esta mañana. ¿Qué hizo usted por su mamá? ¿Le agradeció? Por lo menos una tarjetita, por lo menos una cartita, por lo menos un abrazo, por lo menos en las posibilidades. Yo entiendo, pero pastor, yo no tengo dinero. Muy bien, no necesita dinero para hacer muchas cosas. Amén. Hay varias cosas que se puede hacer que no necesita dinero. Preparar el desayuno a la mamá. ¿Qué cosas puede hacer? Hermanos, eso es honrar. Esos detalles, vea qué detalles tan simples tuvo Salomón con su madre.
siéntate a la derecha, madre mía. Se inclinó hacia ella, mostró respeto, siendo el rey, ¿ah? Siendo el rey. En tercer lugar, el concepto de honrar. Entonces hemos dicho, honrar tiene que ver con poner precio a una persona, tiene que ver con valorar el trabajo de una persona. Pero honra también incluye el hecho de sostenimiento, ayuda económica a los padres. Qué interesante, qué curioso. Vea por favor 1 Timoteo capítulo 5, versículos 3 al 4. Recuerde, honra tiene que ver con precio. 1 Timoteo capítulo 5, versículos 3 al 4. Pablo reglamenta la ayuda económica dentro de la iglesia. Vea lo que dice 1 Timoteo capítulo 5, versículos 3 y 4. Honra a las viudas que en verdad lo son. Piense esto, qué interesante. En la iglesia, capítulo 5, versículos 3 y 4. 1 Timoteo 5, 3 y 4. Honra a las viudas, dice, que en verdad lo son. Hermanos, antes de continuar, ¿cuál debe ser la actitud hacia las viudas en la iglesia? Honrar a los ancianos. Yo siempre digo, hemos sido bendecidos con ancianos en nuestra iglesia. Hermano Raymond, hermana Margarita. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia ellos? Honrarlos. Amén. Honrarlos. Bien, continuamos. Pero si una viuda, observe, tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su familia y recompensen a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. En aquellos tiempos, igual que ahora, habían muchas viudas, pero a diferencia de ahora, no había seguro social. Entonces, ¿quién asumía la responsabilidad de cuidar a una viuda? ¿Quién asumía? ¿De quién era la primera responsabilidad? ¿De la iglesia? No. ¿De quién? ¿Del hijo o el nieto? Vea, o el nieto. ¿Y qué dice? Aprendan primero a ser piadosos para con su propia familia. ¿Qué incluía esta piedad? ¿De qué está hablando? Aprendan a ser piadosos. ¿Qué incluye la piedad, hermanos? ¿Qué tenían que hacer? Ayudar, sustentar a esta abuela o a esta madre ya anciana. Tenían que sustentarla. ¿Por qué? Y no solamente a sustentarla, dice, y a recompensar. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Entonces la honra no solamente tiene que ver con el respeto, la honra, la veneración que se puede tener hacia los padres, tiene que ver también con el hecho de cuidar sus necesidades materiales. Cuando yo honro a mis padres, estoy pendiente de sus necesidades materiales. Bíblicamente esto es bueno y agradable al Señor. Es cierto que vivimos en un mundo tan egocéntrico, tan egoísta, que todo está diseñado y pensado para uno mismo, ¿verdad? Pero bíblicamente, el cuidar de nuestros padres, el recompensar su trabajo, el hecho de ser piadosos es allí donde se muestra la piedad, cuidando por ellos. Esto es bueno y agradable delante de Dios. Entonces, hermano, nosotros en Latinoamérica tenemos una costumbre muy bonita, ¿no? Muy bíblica y aún sin saberlo. Normalmente cuando los padres están ancianos, ¿quiénes se hacen cargo de los padres? Los hijos. Los hijos. Y para muchos hijos es un gozo. Para otros, tristemente, termina siendo una carga. En este viaje que estaba en Cuba, cuando fui a predicar, la hermana que nos alojó tenía a su papá. Yo les he hablado, a algunos hermanos les he hablado de él. Tiene a su papá ya ancianito, casi 100 años, el viejito lúcido, habla, recita, da sus poesías, todo. Un encanto el viejito, pero con qué atención, con qué dulzura la hija recibe al ancianito. Lo atiende, le sirve su cafecito, cariñosa. Qué bonito ejemplo. Lo recibe en casa, lo tiene en casa. Está pendiente de su necesidad, está honrando a su padre.
está honrando a su padre. Pero qué triste cuando los ancianos terminan siendo una carga, ¿verdad? ¿Y qué hacemos con él? ¿Dónde lo mandamos? Nadie quiere tenerlo, todo el mundo se tira la pelota. ¿Qué hacemos con él? Para el cajón. ¿Ah? Al home. Sí, a la casa de... Yo dije al cajón, ya lo estaba matando. Disculpe, hermano, yo me estaba yendo ya al otro punto. Lo más fácil, ¿no? Lo más fácil. Pero la idea es, bueno, a ver cómo me deshago de esa responsabilidad. Fuimos buenos para recibir el cuidado, la atención, el sacrificio de los padres. Por eso la Biblia dice que recompensen. Nos amaron, nos criaron, nos cuidaron, hicieron mucho más allá de lo que deberían de hacer, con mucho sacrificio de por medio. Nos toca recompensar esa labor. Es lo que dice la Biblia. Mostremos la piedad, recompensemos. Crecemos y queremos todo para nosotros. La honra entonces se identifica, no solamente voy a valorarlos, voy a amarlos, voy a tener detalles, voy a hablar correctamente, cariñosamente a mis padres, voy a ofrecerle una silla para que se siente, ofrecerle descanso, hablar con ternura, pero también incluye, voy a estar pendiente de sus necesidades. ¿Qué necesita mamá? ¿Qué necesita papá? Hermanos, a muchos jóvenes Dios los ha bendecido. Nuestros jóvenes hablan 2 idiomas. Tienen oportunidades, estudian en universidad, tienen una educación, muchos de ellos superior, de repente a la que quizás hubiesen podido conseguir en nuestros países. Van a ser bendecidos, van a tener buenos trabajos, pero hermanos, se han puesto a pensar, ¿a costa de qué? ¿A costa de qué? Entonces es fácil tener un trabajo, disfrutar y comprar, está bien, pero ¿a costa de qué? ¿No fue a costa del sacrificio de sus padres? ¿No fue a costa de llegar a un país que no es el nuestro? ¿No fue a costa de hacer cosas que nunca pensamos que íbamos a hacer, pero necesitábamos hacerla para traer la comida a la casa? ¿No fue a costa de sacrificarnos y trabajo para que nuestros hijos tengan una mejor oportunidad? Porque esto es bueno y agradable al Señor, dice la Escritura. En tercer lugar, y rápidamente porque el tiempo se me fue, primera responsabilidad, obedecer. Segunda responsabilidad, honrar a los padres. Tercera responsabilidad, ser motivo de alegría. Ser motivo de alegría. Tenemos la responsabilidad y la obligación bíblica, hermanos, de amar a nuestros padres. Tenemos la responsabilidad bíblica de obedecer a nuestros padres y honrarlos en el Señor, pero también la responsabilidad bíblica de ser motivo de alegría para ellos. Proverbios 23, por favor. Proverbios 23, versículo 15 al 16. Proverbios 23, 15 y 16. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. ¿Qué dice? Si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Bueno, los padres nos alegramos cuando los hijos son sabios o no. Amén, nos alegramos. Y cuando son necios, cómo duele el corazón, ¿verdad? Cómo duele el corazón. Nos alegramos cuando y nos esforzamos para que tengan oportunidades, y cuando no las aprovechan, cómo nos duele. Yo siempre digo una cosa, hermanos, a los jóvenes, y espero que lo escuchen muy bien. Estar en este país tiene un precio. Todas las bendiciones que los jóvenes ven y que muchas veces no valoran tienen un precio. Y sabe que, hermano, esto es para que lo usen para la gloria del Señor. Un joven cristiano tiene una doble bendición, y mucho más si sus padres son cristianos. Que yo siempre digo, una vez que termina la escuela, hermano, opte por estudiar. Tiene oportunidad de ir a la universidad, vaya a la universidad, sacrifíquese, esfuércese, aproveche lo que sus padres hicieron por ustedes. Amén. No es simplemente para que hagan cualquier otra cosa. ¿Cuál es, hermanos, el chiste? No es que yo menosprecie ningún trabajo. Espero que lo entienda. Pero, hermano, los padres vienen de lejos, inmigran, trabajan duramente
Se supone que es para que los hijos tengan un futuro mejor, pero para que terminen en una esquina o haciendo lo que cualquier otra cosa o cualquier otra persona puede hacer. Para eso mejor nos hubiéramos quedado en nuestros países, ¿verdad? Nos sacrificamos para algo. Aproveche las oportunidades. Sea sabio. Estudie. Estudie. Alegre el corazón de sus padres. Versículo 24, capítulo 23, versículo 24 y 25, el mismo capítulo. Proverbios 23, 24 y 25. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabios se gozará con él. Alégrese tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Qué gozo, hermanos, cuando una madre se acuerda de su hijo y este hijo es piadoso. Este hijo es buen hijo, decimos. Y un gozo en el corazón de la madre, un gozo en el corazón del padre. Pero cuando el hijo es necio, qué dolor. Capítulo 17, versículo 21. Capítulo 17, versículo 21. El que engendra al insensato, para tristeza lo engendra. Para tristeza lo engendra. Versículo 25. El capítulo 17, versículo 25. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Qué versículo para más fuerte. ¿Qué quiere decir pesadumbre? Dicho en otra forma, el hijo necio es una carga pesada para el padre y amargura como hiel en la boca para la madre, para la que lo dio a luz. Jóvenes, cuando sus padres piensan en ustedes, podrían decir que son el gozo de su corazón, aunque para toda madre, para todo padre, sus hijos son un gozo, pero podría decir, hijo, realmente estoy tan contento contigo. Te veo esforzado, te veo sirviendo al Señor, marcando una diferencia. Cuando su madre vio a Salomón pidiendo sabiduría en vez de pedir e intentar como sus hermanos robar el trono, ¿no sentiría un gozo en su corazón? ¿No sentiría una alegría? Podríamos decir, no, cuando mi madre piensa de mí, gracias al Señor, piensa con gozo. Tiene recuerdos gozosos de mí. O podríamos decir, cuando mis padres se acuerdan de mí, creo que lo hacen con mucha amargura. Creo que lo hacen con mucha pesadumbre, porque no los estoy amando, porque no los honro como deberíamos de honrarlos. Todos somos hijos. Hermano, ¿estamos obedeciendo, jóvenes? ¿Están obedeciendo a sus padres? Si no están obedeciendo en todo, recuerda, eso no es agradable al Señor. No están haciendo lo correcto, es antibíblico, es pecado no obedecer a sus padres, y Dios no puede bendecir el pecado. Dios no va a bendecir a un joven desobediente. Dios no va a bendecir a un joven rebelde. No es bíblico, va contra su carácter. No piense que puede estar bien con Dios y siendo desobediente a sus padres. ¿Está honrando a sus padres? Nuevamente, Dios no va a bendecir a un joven que no honra a su padre. Es un mandamiento. No es opcional. Salomón no consideró y dijo, pero mi madre, mira el pecado que hizo con mi padre. ¿Cuál fue? No, para Absalón era su madre y punto. Y él tenía que honrarla. No es opcional. La obediencia y la honra no es opcional. Alegremos el corazón de nuestros padres.